El almirante Rozhdestvensky mira a través de sus prismáticos la flota japonesa que bloquea su camino tras navegar 18.000 millas durante 7 meses infernales. Sus hombres mueren de enfermedades tropicales. La mitad de su tripulación ha enloquecido. Sus barcos se desintegran. En solo 45 minutos, toda su flota será aniquilada. ¿Cómo llegó a este momento la expedición naval más condenada de la historia? En una mañana neblinosa de mayo de 1905, el almirante Zinovy Rozhdestvensky estaba en su acorazado. Miró a través de sus binoculares a la flota japonesa que bloqueaba su camino. Había navegado 18.000 millas durante 7 meses para alcanzar este momento. Sus hombres morían por enfermedades tropicales. Sus barcos se estaban desmoronando. La mitad de su tripulación había enloquecido por el largo viaje. En solo 45 minutos, la batalla habría terminado. Casi toda su flota sería destruida. Esta es la historia del viaje naval más condenado de la historia. El viaje de la flota báltica rusa no fue solo una pérdida militar. Fue una serie de errores tan locos que podrías pensar que está inventada. Estamos hablando de marineros que dispararon a sus propios barcos, tiraron sus binoculares al océano porque pensaban que estaban malditos. Confundieron barcos pesqueros británicos con buques de guerra japoneses mientras navegaban cerca de Inglaterra. Al final de esta historia, entenderás por qué se llama la derrota más vergonzosa en la historia naval. Un almirante japonés necesitó solo 45 minutos para vencer a lo que le tomó a Rusia 7 meses y 18.000 millas entregar. La historia comienza con un ataque sorpresa que shocked al mundo. El 8 de febrero de 1904, los barcos torpedos japoneses atacaron a la flota rusa del Pacífico en Port Arthur. Ni siquiera declararon la guerra primero. Los rusos despertaron con explosiones y caos. En pocas horas, su flota del Pacífico estaba incapacitada. El zar Nicolás II había llamado a Japón una nación de monos. Ahora se enfrentaba a una crisis. El imperio ruso en el lejano oriente estaba amenazado. Su única fuerza naval importante en el Pacífico estaba atrapada en el puerto. La solución parecía inteligente para los asesores del zar: enviar la flota báltica al otro lado del mundo para aplastar a la marina japonesa. Después de todo, Rusia era una potencia europea con cientos de años de tradición naval. Japón solo había modernizado su marina en los últimos 30 años. ¿Qué tan difícil podría ser? El hombre elegido para liderar esta misión fue el almirante Zinovy Rozhdestvensky. Era un buen oficial conocido por su mal temperamento y su negativa a dejar que otros ayudaran. Miró su flota y dijo que la mitad de sus barcos deberían estar en museos, no en combate. Tenía razón. La flota que salió de Rusia el 15 de octubre de 1904 era un desastre flotante esperando a suceder. Tenía 4 acorazados nuevos que eran decentes, pero estaban mezclados con antiguos barcos de defensa costera que nunca fueron diseñados para viajes oceánicos. El Orel estaba tan descompensado que casi se volcó en mares tranquilos. El Navarin tenía motores que se descomponían constantemente. La mayoría de las tripulaciones nunca habían navegado más allá del mar Báltico. Los oficiales eran nombrados políticos que compraron sus posiciones. Un capitán era famoso por estar ebrio al mediodía todos los días. Otro nunca había comandado nada más grande que un barco fluvial. Pero los verdaderos problemas comenzaron antes de que siquiera salieran de las aguas rusas. La partida de la flota se suponía que iba a ser un momento glorioso. En cambio, el Orel encalló frente a las multitudes que miraban. Se tardó 6 horas en liberarla.
Durante la ceremonia de bendición, un sacerdote dejó caer su cruz al agua. Los marineros pensaron que era el peor presagio posible. Cuando finalmente partieron, el acorazado Borodino chocó accidentalmente contra un remolcador y lo hundió. Ni siquiera habían llegado al mar abierto todavía. El primer gran desastre ocurrió en el Mar del Norte. En la noche del 21 de octubre, la flota estaba pasando por zonas de pesca. La inteligencia rusa había advertido que los barcos torpedos japoneses estaban planeando un ataque. No importaba que Japón no tuviera barcos en ninguna parte cerca de Europa. Cuando el vigía ruso avistó embarcaciones pequeñas en la niebla, estalló el pánico. ¡Barcos torpedos!, gritó alguien. Toda la flota abrió fuego. Durante 10 minutos, los acorazados rusos desataron todo lo que tenían sobre los atacantes japoneses. Cuando la niebla se disipó, descubrieron que habían estado disparando contra barcos pesqueros británicos. La flota pesquera había estado pescando bacalao. Los rusos habían hundido un barco, dañado a otros 6, matado a 2 pescadores, herido a 6 más y golpeado a 2 de sus propios barcos. El crucero Aurora recibió 5 impactos de fuego amigo, matando al sacerdote del barco. Los británicos no estaban contentos. La Royal Navy se preparó para hundir toda la flota rusa. Solo la diplomacia desesperada evitó la guerra. El viaje de la flota por la costa africana se convirtió en un viaje hacia la locura. No pudieron utilizar el canal de Suez. Gran Bretaña lo controlaba y no les permitió pasar después del incidente del barco pesquero. Así que tuvieron que dar la vuelta a África, añadiendo miles de millas a su viaje. El calor tropical era insoportable. Los barcos diseñados para climas fríos eran como hornos. Las temperaturas en las salas de máquinas alcanzaban niveles extremos. Los marineros decían que las condiciones eran tan calurosas que los hombres se desmayaban y morían en sus puestos. Los sistemas de aire diseñados para climas fríos bombeaban aire caliente en habitaciones ya sofocantes. Pero la situación del carbón era la verdadera pesadilla. La flota necesitaba alrededor de 300,000 toneladas de carbón para el viaje. Cada pocos días tenían que detenerse y repostar de barcos alemanes en puertos neutrales. Conseguir carbón era un infierno. Con el calor tropical, las tripulaciones tenían que cargar manualmente cientos de toneladas de carbón. El polvo de carbón, mezclado con sudor, creaba una pasta negra que se metía en todo: comida, agua, pulmones. Los hombres parecían que habían estado en accidentes mineros. Después de cada carga de carbón, docenas colapsaban por agotamiento por calor. Los barcos se ensuciaron tanto que las enfermedades tropicales se propagaron como un incendio. La situación animal podría ser la parte más loca de este viaje. Cuánto es hecho y cuánto es leyenda de marinero es difícil de decir. Los oficiales definitivamente llevaron mascotas. Se documentan perros, gatos y loros. Pero según las historias de la flota, en Madagascar las cosas se salieron de control. Supuestamente, los marineros compraron animales exóticos como mascotas. Las historias afirman que los barcos pronto tenían cocodrilos, serpientes, monos y un relato incluso menciona un tigre. La población de monos supuestamente explotó y se propagó a otros barcos. Se decía que serpientes venenosas habían escapado a los sistemas de aire. Si cada detalle es verdadero o no, los barcos definitivamente se convirtieron en zoológicos flotantes que añadieron al caos. La disciplina colapsó por completo. En Madagascar, donde pasaron 2 meses, las tripulaciones se volvieron de jarabe. El ron local era barato y fuerte. Los marineros intercambiaban equipo militar por alcohol.
Un grupo supuestamente vendió un bote de rescate de un barco entero por ron. Los oficiales perdieron el control. Los hombres se negaban a recibir órdenes. Varios barcos informaron casi de amotinamientos. La solución del almirante Rozhestvensky fue prohibir las licencias en tierra y duplicar los castigos. Esto salió tan bien como podrías esperar. Uno de los incidentes más reveladores involucró al barco de reparación Kamchatka y sus binoculares. Según la leyenda de la flota, los marineros se convencieron de que sus binoculares estaban malditos. Cada vez que alguien los usaba para avistar otro barco, ese barco tenía un accidente. La tripulación, llevada a la superstición por el calor y el miedo, supuestamente realizó un ritual secreto donde arrojaron todos los binoculares por la borda a medianoche. Si este incidente específico ocurrió o no, el Kamchatka era definitivamente famoso por su incompetencia y pasaría el viaje enviando falsas alarmas sobre ataques japoneses inexistentes. La enfermedad destruyó a la flota. Infecciones tropicales, polvo de carbón, neumonía, golpe de calor y disentería mataron a más hombres de lo que lo hicieran los japoneses. El barco hospital estaba abrumado. Los cuerpos se arrojaban por la borda a diario. Los funerales se hicieron tan comunes que dejaron de realizar ceremonias. El desgaste mental fue peor. Los marineros alucinaban por el calor y el agotamiento. Veían barcos torpedos japoneses en cada ola. Las historias de fantasmas se propagaron por la flota. Los hombres afirmaban ver los espíritus de amigos muertos advirtiendo de la calamidad. El sistema de comunicación de la flota se rompió por completo. Los barcos no podían mantenerse en formación. El Kamchatka se hizo famoso por enviar la señal ¿ves barcos torpedos? Cada pocas horas, provocando pánico en toda la flota. Una vez señalaron que estaban siendo perseguidos por 3 acorazados japoneses. Cuando se les preguntó por su posición, respondieron: no estamos seguros, pero los barcos japoneses ya se han ido. Habían estado huyendo de un barco mercante sueco. El almirante Rozhestvensky supuestamente arrojó sus binoculares al oficial que entregó este mensaje. Cuando rodearon África y se dirigieron hacia su destino fatal, la moral alcanzó su punto más bajo. Cartas de casa traían noticias de una revolución que se gestaba en Rusia. Los hombres se dieron cuenta de que navegaban para morir por un zar que podría no estar en el poder cuando llegaran. Los oficiales encontraron panfletos antizaristas circulando entre las tripulaciones. Se descubrieron varios complots para matar a Rozhestvensky. Dormía con pistolas cargadas y no confiaba en nadie. Cuando finalmente se acercaron a las aguas japonesas en mayo de 1905, la flota era una sombra de sí misma. Los barcos estaban sostenidos con reparaciones de emergencia. Los motores respiraban y fallaban. Los mecanismos de los cañones estaban obstruidos por el polvo de carbón. Las tripulaciones estaban diezmadas por enfermedades y agotamiento. Habían recorrido 18,000 millas en 7 meses. Mientras tanto, la flota japonesa del almirante Togo había estado esperando, descansada, mantenida y preparada. Habían pasado meses entrenando para esta batalla exacta. Togo tenía todas las ventajas. Sabía exactamente a dónde irían los rusos. Tenían que pasar por el estrecho de Tsushima para llegar a Vladivostok. Sus barcos eran más rápidos, mejor mantenidos y tripulados por tripulaciones que no habían pasado 7 meses volviéndose locos en el calor tropical. Lo más importante, había estado practicando un movimiento específico una y otra vez: cruzar la T. Esta táctica naval le permitiría hacer que todos sus cañones dispararan, mientras que los rusos solo podían disparar sus armas delanteras. La batalla comenzó a las 2:45 p.m. del 27 de mayo. Togo ejecutó
plan a la perfección. La línea de batalla japonesa cruzó frente a la columna rusa, desatando un fuego devastador sobre los barcos rusos de proa. El Knins Suvorov, con el almirante Rozhestvensky a bordo, recibió fuego concentrado de toda la línea de batalla japonesa. En minutos, estaba ardiendo. El almirante fue herido por fragmentos de proyectiles. Su cráneo se fracturó. El mando pasó al almirante Nebogatov, luego a Enquist, creando caos en el liderazgo. La artillería rusa era terrible. Las tripulaciones exhaustas, los mecanismos de los cañones obstruidos y la mala calidad de las municiones significaban que la mayoría de los disparos fallaban. Cuando alcanzaban su objetivo, muchos proyectiles no explotaban. Las espoletas se habían deteriorado durante el viaje tropical. Mientras tanto, los proyectiles japoneses eran devastadores. Usaron nuevos proyectiles de alta explosividad que convertían las superestructuras rusas en infiernos. El Osliabia se convirtió en el primer acorazado moderno hundido solo por fuego de artillería, hundiéndose en 30 minutos con 500 hombres. Para las 3:30 p.m., apenas 45 minutos después de que comenzó la batalla, la fase decisiva había terminado. 4 acorazados rusos estaban hundiéndose o ya se habían hundido. El buque insignia era un montón de escombros en llamas. La formación de la flota se había desmoronado en el caos. Los barcos chocaban intentando evitar los torpedos. Algunos dispararon contra sus propios barcos en el humo y la confusión. El Borodino explotó cuando un proyectil alcanzó su magazine, matando a todos menos a uno de sus 895 tripulantes. La explosión fue visible a 60 millas de distancia. Aunque la lucha continuaría durante la noche, el resultado ya estaba decidido. A medida que caía la oscuridad, los barcos torpedos japoneses se acercaron para finalizar la destrucción. Los rusos, exhaustos y desmoralizados, apenas podían defenderse. Los barcos se rindieron en lugar de luchar. El Vedovi, que llevaba al herido Rozhestvensky, se rindió a un solo destructor japonés. La poderosa flota rusa que había navegado hasta el otro lado del mundo se redujo a escombros ardientes dispersos. Para la mañana había terminado. Las cifras cuentan la historia de la catástrofe. Rusia perdió 34 barcos, 21 hundidos, 7 capturados, 6 internados en puertos neutrales. Solo 3 barcos llegaron a Vladivostok. Las bajas rusas superaron los 5.000 muertos y 6.000 capturados. Los japoneses perdieron 3 barcos torpedos y 117 hombres. Fue la derrota naval más unilateral en la historia moderna. La flota báltica rusa había navegado 18.000 millas para autodestruirse. El almirante Rozhestvensky sobrevivió, fue capturado y luego juzgado en un consejo de guerra. En su juicio, asumió plena responsabilidad, pero agregó: me ordenaron navegar al otro lado del mundo con una flota que nunca debió haber salido del Báltico. Fue absuelto. Muchos oficiales no tuvieron tanta suerte. Se rumorea que algunos fueron ejecutados por sus propias tripulaciones durante la batalla, aunque estas historias son difíciles de verificar. Otros se suicidaron en lugar de rendirse. Las consecuencias fueron mucho más allá de la derrota naval. La noticia de Tsushima desencadenó un gran descontento que contribuyó a la Revolución Rusa de 1905. La reputación del zar nunca se recuperó. Japón emergió como una gran potencia mundial, la primera nación asiática en derrotar a una potencia europea en la guerra moderna. Las suposiciones raciales de superioridad europea fueron destrozadas. El Kaiser Guillermo II de Alemania escribió: las consecuencias de esta batalla son incalculables. La tragedia es que todos, excepto el zar, sabían que esta flota estaba condenada. Los observadores británicos que los vieron partir no les dieron ninguna oportunidad. El agregado naval francés escribió: zarparon
para sacrificar. Incluso se decía que el almirante japonés Togo había expresado simpatía antes de la batalla por la flota que había llegado tan lejos para enfrentarse a la destrucción. Los marineros rusos también lo sabían. Cartas a casa mostraban que esperaban la muerte. Uno escribió: "Navegamos en nuestros propios barcos funerarios". Así terminó la expedición naval más catastrófica jamás intentada. 18.000 millas, 7 meses de sufrimiento, para ser aniquilados en una batalla cuyo resultado se decidió en 45 minutos. El viaje de la flota báltica rusa a Tsushima sigue siendo el mayor ejemplo en la historia de cómo el orgullo militar se encuentra con la realidad. Navegaron hasta el otro lado del mundo para probar la superioridad europea y, en cambio, demostraron que la habilidad, no la raza, gana batallas. Algunos viajes es mejor dejarlos sin emprender